Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes temas que seguimos abordando con nuestros invitados sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. De igual forma, a ustedes que están allá a la distancia, cordialísimos saludos de acá, desde el Centro de Operaciones, a los sistemas de televisión de las diferentes provincias que nos permiten también a través de la conexión, a través de permitir que esa señal también llegue a estos municipios, cordialísimo saludo. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen con el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de arte, cuando hablamos precisamente de esa riqueza que tenemos en nuestras tierras, pues es parte también de lo que buscamos llegar a todas y a todos ustedes. Pero también cuando hablamos de esas instituciones que promueven, que lógicamente prestan sus instalaciones, su estructura para eso, para que sea punto de encuentro, para que sea un objeto del cual pues a través de ese mismo llega el arte en general. Pues hoy nos acompaña la doctora Sandra Cuesta. Ella es la coordinadora de contenidos de la Casa Libro Total de la ciudad de Bucaramanga, que ya tiene varias sedes y que lógicamente de estos temas es que vamos a hablar con quien está precisamente al frente de estos temas. Es historiadora del arte universal, de igual manera pues ha adelantado una serie de profesionales, de todo lo que tiene que ser esa preparación académica en varias universidades, docente también, en fin, solo respira cultura, letras, arte, en fin, todo lo pertinente. Pues, doctora Sandra, bienvenida aquí a través de Buenavisión, Magazine de Noche. Bueno, muchísimo gusto. Primero que nada, saludamos a la audiencia de Magazine en la Noche, de esta maravillosa posibilidad con Buenavisión para llegar a ustedes cada vez más. Un gran saludo, Luis Eduardo, de verdad agradecerte por esta oportunidad y sin duda estamos aquí pues para contarle todo el proyecto cultural que la Fundación El Libro Total tiene para toda la ciudadanía. Inicialmente, pues uno de los objetivos de este programa, doctora Sandra, es quienes están precisamente al frente de las instituciones, los diferentes proyectos, los diferentes programas. Pues veo que tiene un recorrido académico bastante amplio, una experiencia, un amante eminentemente de la literatura, de las letras, del arte, de la historia, en fin. Pero recordemos ese recorrido, doctora Sandra. Sí, así es. Bueno, yo soy originaria de Mérida, Venezuela. Tuve la gran suerte de tener una carrera en Historia del Arte en una escuela de letras y pues siendo el único departamento de Historia del Arte de mi país, pues allí me formé. También tuve la posibilidad de estar en Barcelona, ampliando un poco pues, los procesos, esas miradas y esas visiones en el ámbito de lo artístico, de teoría del arte. Y finalmente pues terminé dando clases en el mismo departamento durante más de 13, 14 años, mi experiencia docente allí. Estuve dando historia y teoría del cine, historia y teoría del teatro, introducción al arte, es decir, una experiencia que me permitió, al llegar a este maravilloso proyecto de la Fundación El Libro Total, me permitió hacer un recorrido y una sinergia pues, con todo el ámbito cultural, en este caso más de la mano de la literatura, que ha sido también una pasión de vida, y desde allí pues me conecté pues, a esta dirección de contenidos, no solamente en el ámbito de nuestras casas del Libro Total y en la agenda cultural que tenemos, sino también en el paso de los años, ya tengo un recorrido de 8 años en el proyecto, también en lo que tiene que ver a nuestra biblioteca El Libro Total, una de las bibliotecas más consultadas y más extensas en el ámbito de la literatura y las letras hispanoamericanas. En este momento, pues El Libro Total nos leen en más de 140 países y para mí ha sido
un verdadero honor pues, formar parte de este equipo editorial y de la Fundación Al Libro Total, Luis Eduardo. A ver, doctora Sandra, cuando hablamos precisamente de Casa Libro Total, pues es una institución que tiene mucho que ver precisamente con ese desarrollo cultural, empresarial para la región. Una estructura que hay como empresa, como compañía y que de igual manera, pues lógicamente ha abierto sus puertas a lo que es ese énfasis acá a la región. Cuando hablamos de que Sandra Cuesta, la directora de contenidos, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Cuáles son sus funciones, como se dice también? Claro, claro. Bueno, han sido funciones que en el ámbito cultural tienen que ver pues con transversalizar un poco esos contenidos que llegaban a nuestros espacios, ¿sí? Nosotros tenemos una agenda cultural consolidada ya hace más de 15 años y tenemos pues un nicho configurado pues muy bien. Cuando yo entro en el proyecto, te voy a confesar, Luis Eduardo, me sentía y aún me siento como una tejedora. ¿En qué consiste eso de tejer los contenidos? Pues precisamente darle apertura a todas los actores, digamos, culturales, bien sea desde cualquiera de uno de los lenguajes, la literatura, el arte, el cine también, y la música, y posibilitar que ese tejido tuviera también una forma de apropiarse del público o el público de él, una forma concertada. ¿Por qué tejido? Pues, por ejemplo, si había una exposición o había un lanzamiento de libro, un aniversario especial de algún autor, pues tratábamos de que todos los contenidos tuvieran pues una relación y eso tiene que ver también con lo que hacemos al interior de la biblioteca. Nosotros hacemos o tenemos un ecosistema relacional. Cada contenido, Luis Eduardo, tratamos y en eso pues nos hemos especializado, que no quede huérfano. Es decir, un contenido o un autor pueda, por ejemplo, tener su libro, pero alrededor del libro pueda tener también una entrevista, pero alrededor de la entrevista también puede haber, qué sé yo, música, arte y distintas aproximaciones, de manera que el lector o el espectador puedan tener una experiencia enriquecida. Entonces, es una sinergia muy interesante en nuestras casas de libro, tanto el espacio físico que genera esta infraestructura de apropiación patrimonial, inmaterial, de una agenda cultural permanente, y cómo esos contenidos y esas experiencias pues migran y se convierten en parte de nuestra biblioteca. Entonces un poco es la idea de poder tejer y de poder tener pues esa aproximación con sentido a cada una de las actividades que se proponen. A ver, doctora Sandra, sabemos que, como decíamos, pues es una estructura, usted está al frente precisamente como directora de contenidos, pero aquellas y aquellos televidentes, pues lógicamente habrán oído de la Casa Libro Total. Le va a definir qué es, qué hace, dónde nace, en fin, todo el proceso que ha tenido la Casa Libro Total como fundación, como empresa, como compañía, en fin. Claro, con mucho gusto para todos los televidentes. Y es precisamente este proyecto nació ya hace cerca de 18 años desde la empresa Sistemas y Computadores que apalanca y crea la Fundación El Libro Total, una fundación sin fines de lucro cuyo objetivo es la formación de públicos. Se crea entonces una sinergia muy interesante, pues ya que tenemos una biblioteca que se llama El Libro Total, empezó a crearse pues este encuentro maravilloso entre la razón de sistemas y computadores y la razón cultural, donde se puede establecer un diálogo maravilloso donde las personas pueden ir más allá de ir a, por ejemplo, ejercer sus actividades ciudadanas, pago de impuestos y cualquier tipo de diligencia que tenga que hacer,
¿sí?, de trámites, pueda encontrarse con un mundo cultural y apropiarse de él. Es decir, estas casas del libro surgieron para llevar el arte y la cultura y el libro en general para un gran público que no era cautivo, sino un público que de alguna manera era ajeno a todos esos circuitos y canales de distribución cultural. Cuando una persona llega a Casa del Libro Total, puede primero tener como conversábamos antes de cámaras, antes de iniciar el programa, es un punto de encuentro en que la gente puede sentarse a conversar con otros, a reunirse, incluso en reuniones de trabajo, pero también a encontrarse con una buena exposición de arte, que tenemos mensualmente distintas exposiciones de arte, pero que también pueda tener una programación en la que ya tenemos cautivo un público en todos estos años, sabe que todos los días hay una agenda cultural que inicia a las 5, a las 6:30 de la tarde, hasta las 9 de la noche. Es decir, es un lugar que proporciona también, y eso nos lo han hecho sentir, eso tal cual es nuestro espacio, una casa para el encuentro, para la reflexión, para la cultura. Una planta física, una estructura de donde está esa casona, de donde está la sede de Casa Libro Total desde el punto de vista cultural, pero que como tal encierra, pero alrededor del entorno es una historia. Ahí donde nace la Casa Libro Total se conserva y con todo ese entorno geográficamente, con mucha historia, con lo característico no solamente de Bucaramanga, sino del nororiente colombiano. Sí, de acuerdo. Es que además estamos situados, como tú lo dices, en un punto emblemático para lo que es hoy la ciudad, pero también para lo que fue en su historia, Luis Eduardo. Nosotros estamos ubicados en la calle 35 con carrera 10. Estamos justo al lado de la emblemática Capilla de los Dolores, que por todas las crónicas que hemos conocido fue punto también de inicio para la fundación del pueblo de indios el 22 de diciembre de 1622, hace 402 años ya, 3 años, vamos. Qué rápido que pasa el tiempo. Oye, sí, eso es nada, Luis Eduardo. Y entonces es muy emblemático por todo lo que significó, pero además contarte que por supuesto ya siglo XIX, ¿sí?, incluso desde antes, empezaron a crecer a partir de ese punto, ya cuando se trazó las ciudades, empezaron a crecer todas las rutas del comercio de Bucaramanga. Efectivamente, allí hubo un primer Cadenas, ¿sí?, de la familia Navas Cadena, que tuvo allí su primer centro comercial. Más adelante, ya te puedo decir, ya en el siglo XX específicamente, pues allí quedó la famosa dulcería Navas. Por tanto, ha sido un lugar no solamente de tradición, sino de familia y de memoria. Esa casa pasó de ser la dulcería a tener una serie de propuestas allí, estuvo el ITAE, estuvieron varios sitios, y en algún momento se toma la decisión de que esa casa pues pudiese ser precisamente la casa que contara lo que el proyecto quería hacer, una casa de libro total abierta para todos y para generar además un servicio de mayor calidad para todas las personas que estuvieran allí haciendo sus gestiones y sus trámites. Es decir, doctora Sandra, detrás de todo este proyecto, pues hay historia, ¿no? Historia que lógicamente cuando usted hace referencia a estos siglos, pues nos hace recordar esa historia que vivimos en este sector y que lógicamente cuando esta región fue pionera en materia económica en los 2 siglos anteriores y que lógicamente pues traemos alusión precisamente a la historia. Una familia que tengo entendido que se desplazaba desde el municipio de Piedecuesta por algunas circunstancias y que lógicamente pues cercano, pero cuando eso no se veía tan cerca, como decir estar en Piedecuesta, estar en Florida, Bucaramanga, era una distancia considerable por el transporte, ¿no? De ahí comienza pues parte de lo que usted relata de esa historia. Tengo entendido, doctora Sandra, que precisamente ya en esa ampliación
esa cobertura y que lógicamente ese es el crecimiento de la compañía como tal, pero a través de la Casa Libro Total se han abierto otras sedes. Hablemos de eso también, de esa cobertura. Claro que sí, o sea, siendo Bucaramanga, pues la sede matriz en la donde inicia todo, a pesar de que tiene sus orígenes en Piedecuesta, que esa es otra Mi historia familia. que en algún momento contaremos, pues la Casa del Libro como proyecto exitoso, ¿sí? Tanto a nivel empresarial de sistemas y computadores y de todos los servicios que presta, pero también desde el área cultural nos fuimos empoderando un poco del territorio, en la medida en que el territorio lo exigía. Por ejemplo, ya aquí en el departamento de Santander somos 3 casas, está la de Bucaramanga, está la de San Gil y está Barranca Bermeja, puntos álgidos pues de todo el movimiento cultural sin desproteger pues también los municipios aledaños. En lo reciente, en los últimos años, hemos expandido a nivel nacional este alcance precisamente por, digamos, por ese lineamiento que cruza todos los aspectos probables y posibles para seguir funcionando como un proyecto certero, y hemos abierto en Sincelejo, tenemos una casa de libro, estamos estrenando ahora con mucha emoción, lo decimos también, una casa de libro total en Huila, y tenemos también un espacio de atención que está funcionando hace algún tiempo también en Florencia, Caquetá. Es decir, somos ahorita 6 casas de libro a nivel nacional y la propuesta digamos los tiros avanzan a que este año seamos por lo menos 10 casas de libro a nivel nacional y seguir prestando pues este servicio que hacemos. Cuando hablamos de esta expansión, de esta cobertura, es decir, la matriz Bucaramanga, pero sigue prestándose ese mismo servicio de acuerdo, lógicamente, a la población, de acuerdo a lo que es esa demanda de las mismas comunidades desde el punto de vista tanto del servicio como de la parte cultural. Sí, de acuerdo. Has expresado ahí un punto muy importante. Nosotros, si bien tenemos que ya lo pasamos a hablar, tenemos una estructura, digamos, cultural de algunos programas claves que se están migrando a cada una de las casas del libro, también hemos propiciado que cada una de ellas tenga su propia personalidad, según, como tú mismo lo has dicho, según el lugar donde estamos. Sin perder la esencia. Exacto, sin perder la esencia, pero que se conviertan también en lo que son. No es lo mismo San Gil que Barranca y Bucaramanga, mucho menos Sucre con Sincelejo, es decir, cada casa va a aportar su personalidad, sus actores culturales, sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, para comentarte lo que trazamos nosotros como una agenda que pueda ser muy robusta, es también tener pues nuestros propios programas que de alguna manera nos ayuden también a cumplir no solamente los objetivos, sino los sueños. ¿Y cuáles son? Pues por supuesto el registro del patrimonio inmaterial, del patrimonio intangible, y para nosotros en ese sentido es muy importante el registro de la memoria. Gran parte de los eventos que ocurren en todas las casas del libro total, como decíamos, se registran a nivel audiovisual y pasan a formar parte de nuestra biblioteca, son biblioteca. Y muchos de ellos, pues como digo, tratamos nosotros de defender esa historia que hay detrás de los personajes, de las personas que de alguna manera pues son parte protagónica de ese tejido social y cultural. Por ejemplo, ¿cuáles son esos programas? Tenemos un programa ya hace un año, más de 40 programas ya en este momento. Estamos con Pacho Centeno, el orador, cuentacuentos, Pacho Centeno, que hace encuentro con personas que han tenido que ver pues precisamente con ese tejido cultural, que conocemos sus obras pero no tenemos registro, no sabemos quiénes son, quiénes fueron, cuál es su historia. Y la idea es que el objetivo es que más adelante podamos también sus propios familiares o el público general interesado saber quiénes son estos personajes y qué hicieron. Entonces tenemos ese programa Memorias Vivas, tenemos también un espacio que hemos encontrado muy interesante, que también queremos migrar a nivel
de las otras casas de libros, y es un encuentro interinstitucional y de alianza también con otras instituciones culturales y educativas, especialmente universitarias, que llamamos Universidad Casual. Cómo de alguna manera llevamos una transmisión de conocimiento en ese objetivo mutuo de la alianza de formación de públicos a esos espacios de encuentro de las casas de libros. Que la academia exacto, que la academia también salga de sus espacios, salga de sus aulas, muestre también muchos programas de investigación muy interesantes, importantes, que tienen verdadero impacto en comunidades, pero del que nadie conoce. Cómo hacer modelo, cómo poder además contar cómo se puede hacer ese tejido social. Y un programa que yo diría que ahorita es el programa estrella, que quizás programa lo hablamos bandera. antes, sí, el programa bandera, porque nos gusta mucho el sentido de apropiación cultural que tiene, se llama Café Total. Fíjate que es un programa que empezamos a pensar en él y a lanzarlo justo antes de llegar pandemia. Lamentablemente, pues con lo sucedido tuvimos que parar un tiempo, pero ya lo recuperamos. Nos toca, doctora Sandra, seguir hablando antes de la pandemia y después de la pandemia. Sí. Guste o no le guste, marcó un hito en la historia. Un hito, y muchos de esos hitos que hay después de pandemia marcan la resiliencia. Justamente en este programa de Café Total tenemos varias historias que hablan de la resiliencia que tuvo que tener gran parte de estos caficultores para seguir llevando sus proyectos a cabo. Entonces, Café Total, ¿en qué consiste? Nosotros invitamos a caficultores santanderianos que tienen microlotes, ¿sí? Que tienen todavía una producción, si se quiere, artesanal, pero que de alguna manera han llevado sus procesos a estándares de calidad muy alto, ofreciendo un perfil de tasa elevado, ganando certificados, por ejemplo, el certificado Rainforest, el certificado de sostenibilidad ambiental, y un café que sin duda es de exportación, pero que la bandera es: vamos nosotros como público santanderiano a empezar a consumir este café de buena calidad que no se encuentra en los supermercados, pero que también son no solo ecosostenibles, sino también que nos ayudan en la salud. Entonces, ¿cómo estos caficultores evidentemente no tienen una competencia a nivel comercial? Entonces nosotros los invitamos a que por un mes se conviertan en nuestros anfitriones, nos cuenten también su historia, cómo son sus procesos, cómo son los cultivos, la historia familiar. Muchas veces nos hemos encontrado, Luis Eduardo, algo precioso, y es que gran parte de esas familias de caficultores son llevadas por mujeres, y las mujeres sacan adelante desde la siembra, la atención de la familia, la siembra, el cultivo incluso, y cómo entonces luego se llevan los procesos tras una maquila muy importante. Quiero hacer mención de Tostión y Aroma, que es una de las maquilas centrales, a manos de una mujer, Jaylee Arenas, que tiene solamente ella más de 200 caficultores en atención. Y cómo todo este proceso de alguna manera nos invita a que hagamos un café sostenible, social y sobre todo para una salud mayor, debido a los parámetros, por ejemplo, de la tostión, etc. Es decir, estamos haciendo una formación de públicos y también una biblioteca con los caficultores santanderianos. Es parte de lo que hablamos en una institución de este carácter, pues una parrilla, ¿no? Una parrilla que hay una programación que está articulada, que está constante, y que lógicamente pues el hecho de estar en estas abre puertas a otras comunidades, a lo que tiene que ver el arte de la riqueza que tenemos, es decir, tenemos un escenario amplio para eso. Doctora Sandra, ¿cómo ha sido precisamente esa aceptación cuando usted dice en los diferentes eventos que se hacen, del parte pictórico, cultural, de música, de literatura, en fin, todo lo pertinente, cuando hablamos también del teatro en los otros escenarios, pues por una u otra circunstancia se ha perdido poco a poco público? ¿Cómo ha sido la recepción también, la demanda
primero en lo que usted manifiesta, crear público en torno a esta parrilla, a esta programación, a estos contenidos que de Casa Libro Total se vienen fomentando. ¿Cuál ha sido también esa receptividad de esas comunidades, de esos públicos, de la cultura, en fin, todo lo que es precisamente todos estos integrantes? Eso es un aspecto muy importante, Luis Eduardo, muchas gracias por comentarlo. Primero, pues desde esa misión y visión de formación de públicos, hemos tratado siempre de que nuestros contenidos primero tengan una calidad importante, pero además que se relacionen con la vida de la gente, con los espacios de la gente. Hemos sabido también mantener la constancia en una programación de más de, ya les he dicho, más de 15 años, cerca de 18 años ya, donde el público ya se siente en casa, ya sabe qué va a pasar, sabe que va a encontrar no solamente esta posibilidad de tener todos estos contenidos, sino también una atención y un servicio especial. Es decir, nosotros hemos contado con un público y el público ha contado con nosotros. Evidentemente, como a todos nos pasó, ya lo acabamos de nombrar, la pandemia, pues por supuesto nos imposibilitó por un tiempo cumplir con esa misión, pero podemos decir ya que hemos recuperado y a veces podríamos con toda la alegría del mundo decir que hemos multiplicado también el público. ¿Por qué? Porque también es muy importante la diversidad de lo que se pueda mostrar. No solamente está el arte, sino que también hay la posibilidad de encontrarse con los autores directamente. Y entonces cuando el público puede encontrarse con un autor de lo que decimos de carne y hueso, ¿no? De acuerdo, con el artista que le cuente por qué hizo lo que hizo, cómo lo hizo, del músico que cuente su historia. También llevamos 2 programas que están produciéndose últimamente y es también tener esa visión de la música urbana, cómo han surgido de pronto los grupos musicales, quiénes son ellos. De alguna manera contarle al público desde la vivencia también cotidiana y del encuentro. Así nos ha funcionado mucho para que todo ese público ya cautivo se identifique. No creemos en ese tipo de programaciones en el que se pone la distancia, la barrera, ¿no? Sino que siempre tratamos de horizontalizar un poco toda la administración de la agenda cultural con los intereses de distintos sectores o segmentos de público. Y eso ha sido importante. A ver, doctora Sandra Cuesta, nos hablaba precisamente de ese patrimonio, de lo que se tiene en la Casa Libro Total. Hay una bandera de las tantas, tengo entendido, que es la biblioteca, ¿no? La biblioteca con su inmensidad de números, característica aquí en Latinoamérica. Hablemos también de eso. De acuerdo, ese realmente es el hilo que todo lo atraviesa, es nuestro gran proyecto transversal para haber llegado a hacer esas infraestructuras. Esa posibilidad y esa necesidad de tener al alcance de la mano, primero pensábamos nuestro fundador, pues el doctor Álvaro Navas, tener al alcance esos grandes clásicos de la literatura, que en algún momento todos... a la mano, como decimos popularmente. A ¿no? la mano y en este caso a la vista y al oído también, sí, con los audiolibros. Es decir, a veces se imposibilitaban, por ejemplo, de los grandes clásicos tener alguna edición, ¿sí?, que se pudiese conseguir. Entonces, la primera misión fue poder llevar de nuevo los clásicos, los grandes clásicos de toda la literatura internacional y universal de todos los tiempos, para que se convirtieran también en el presente de los lectores, porque los clásicos han llevado de alguna manera todas esas acuciantes preguntas que nos han cuestionado, que nos han preocupado e incluso apasionado como historia de la humanidad. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, desde la Odisea hasta los clásicos del siglo XIX. Entonces, primero eso. Segundo, pues ese gran amor a la literatura que tiene don Álvaro Navas, la familia en general. Y más allá, pues entonces empezaron a imaginar una biblioteca
que no solamente estuviera disponible, sino que también tuviera la posibilidad de relacionar esos contenidos. ¿Quién era Homero? ¿A qué puede sonar la Ilíada? ¿Cómo se puede ver la Ilíada? Es decir, una manera que encontraron maravillosa de hablar y de poner a circular unos libros enriquecidos, unas bibliotecas enteras detrás de cada uno de los clásicos, o en la actualidad esos viajes temáticos que siempre hablando de esta maravillosa idea de que leer es viajar, pues proponemos unos viajes en el que las personas se pueden internar en los libros y viajar por itinerarios, rutas, videoconferencias, música, arte, todo en este ecosistema. Efectivamente, como lo decías, Luis Eduardo, más allá de los contenidos, ahorita en estos momentos más de 140 países están leyendo en la biblioteca del Libro Total. Tenemos más de 1 millón de búsquedas y de consultas de contenidos a nivel diario. Tuvimos hace unos 2 años un encuentro maravilloso con la OEA y tenemos una alianza en la que somos como Biblioteca de América, la biblioteca oficial, en una alianza maravillosa con la OEA. Tenemos también un cruce muy importante con escritores a nivel internacional sobre la biblioteca. Cada vez estamos creciendo más y sobre todo lo que más nos llama la atención es esa posibilidad de cambiar la idea de lo que es una biblioteca. Una biblioteca no debe ser solamente un lugar de consulta, sino un lugar donde uno pueda viajar, un lugar donde puedas encontrar distintos contenidos relacionados, donde puedas escuchar música, donde puedas ver arte, donde puedas escuchar las memorias de otros. Y por eso también hemos proporcionado planes de lectura para que cuando nos quedamos sin biblioteca sigamos teniendo libros. Sandra Cuesta es la directora de contenidos de la Casa Libro Total, nos acompaña hoy en el set del Magazine de Noche. A ver, estamos seguros que, lógicamente, en esa facilidad, el que ustedes ya por cerca de 18 años hayan abierto las puertas, pero más de uno se preguntará, ¿cómo es la mecánica para acceder precisamente el pintor, el de la danza, el escritor, en fin, todo lo que usted nos ha narrado, del cual pues se presta ese servicio? ¿Cómo es la mecánica? ¿Cómo es el proceso? En fin, todo lo pertinente. Claro, bueno, no tiene muchísima ciencia, simplemente se pueden acercar a los espacios de Casa del Libro Total, conversar con nosotros, con mi persona o pues con el resto del equipo maravilloso con el que cuenta el Libro Total en Bucaramanga, que es su director Javier Cote, el administrador de la agenda cultural que es Pablo Mure. Tenemos distintos administradores, como digo, en las distintas casas. Paola Carmenza la tenemos en Barranca Bermeja, tenemos distintos actores que de alguna manera simplemente con una llamada de teléfono o con una entrevista podemos hacer tener esa posibilidad, agendarlo. Incluso también nosotros tratamos de mantener siempre un diálogo muy profesional, por ejemplo, con los artistas que allí se presentan. Los ayudamos en todo no solamente a darles un espacio en la agenda o en el cronograma, sino también a hacer la realización del montaje, los textos curatoriales. Como una orientación, como una asesoría, en fin, todo lo pertinente. Exactamente, y una transmisión al público también. Casi siempre cuando hay estas exposiciones mensuales hacemos un lanzamiento, hacemos una distribución de esa publicidad. Te tengo una noticia pues maravillosa que en este mes de marzo precisamente contamos con el artista y dibujante Julio Peña Rincón. Julio Peña ha tenido una trayectoria maravillosa aquí en Bucaramanga y en Santander como publicista, como diseñador gráfico, como maestro y docente. Historia nos relataba acá historia de décadas de los 70, de los 80, de los 90 con una empresa que fue característica acá de las famosas tarjetas, ¿no? De acuerdo, tarjeterías, ajá, o sea... de su época. Exacto, y bueno, una trascendencia
que no solamente lo decíamos en el lanzamiento de hace un par de semanas en la Casa del Libro, su trascendencia no es solamente artística, que es de uno de los estándares más altos que se pueda tener aquí en la región, sino también en esa vocación que Julio Peña ha tenido con sus estudiantes. De hecho, en otras ocasiones hemos tenido exposiciones de sus estudiantes, ¿no? En esa posibilidad, pues aprovecho la ocasión de lo que nos queda en el mes de marzo para, desde este programa que tan amablemente nos has abierto, para decirles que todavía se puede visitar esta exposición Sueños de Vida del Maestro Peña, ahí en Casa del Libro Total. Doctora Sandra, hay algo que lógicamente, hablábamos de esa estructura, ¿no?, colonial, de esa casona, en todo ese pasillo colonial, todo que solo se respira también historia, donde está ubicada la Casa del Libro Total. En lo que tiene que ver que podemos encontrar en esos pasillos el café, como usted lo dice, las palomitas en algunas circunstancias, sí. Es decir, todos esos salones también donde de igual manera es una oportunidad para exponer, pero también algo que tiene que ver, cuando hablamos de la Casa del Libro Total, hablamos de, lógicamente, pago de impuestos para lo que les competen algunos servicios, en lo que tiene que ver precisamente esta tarima, estos salones, en fin, todo lo pertinente. Tenemos también lo que tiene que ver para las impresiones, para la parte editorial, ¿no?, que es fundamental también, tal vez en algunas oportunidades, cuando uno habla con escritores, pues una de las dificultades que habían en algunos momentos para imprimir una obra de cualquier índole, pues era eso, la impresión, era la parte editorial. Eso es otro de los valores agregados centrales también, que va de la mano con la literatura, en caso particular, ¿no?, de lo que tiene que ver con la editorial. Y es muy importante ese proyecto, de hecho es el proyecto, de alguna manera el proyecto que hace nacer la posterior biblioteca. Nosotros fuimos primero que nada una editorial, se llamaba SIC Editorial, y que proponía entonces, estamos hablando de los años 90, una primera posibilidad de impresión a demanda para que los autores pudiesen imprimir sus libros desde 5 a 500 volúmenes, digamos, sin necesidad de entrar, digamos, en las exigencias de las grandes editoriales, y que pudiese, pues, de alguna manera tener ese control de cuántos podía imprimir, cuántos podía al mismo tiempo distribuir, etcétera. Pues nuestra editorial, que de SIC Editorial pasó a llamarse la editorial El Libro Total, unificando pues también el nombre de todo nuestro proyecto, sigue prestando muchísimos servicios y atención a la gran parte de los autores en Bucaramanga, en Santander y en Colombia. Y lo hace además Luis Eduardo, pues porque tiene este plus maravilloso el que hemos ido hablando. No solamente tienen un excelente servicio de diagramación e impresión, sino que también el valor agregado que le suma a la fundación. Y ese valor agregado es que cada autor que va a hacer su libro en nuestra editorial, pues tiene la posibilidad de hacer un lanzamiento, de tener una entrevista, de subir también su libro al Libro Total. También tiene la posibilidad, pues, de convocar y ser convocado, pues, en este proceso de lanzamiento. Es decir, hay una serie de servicios que siempre van a ser ese valor agregado de la fundación, que es la formación de públicos, pero también la distribución de los autores de la forma más profesional posible. A ver, doctora Sandra, a propósito de este tema, a partir de alguien que esté en las letras, que esté plasmando su obra, en fin, ¿a partir de qué momento, de acuerdo a ese portafolio de servicios que también presta la Casa Libro Total, en la editorial comienza a prestarle a esa persona que quiere publicar una obra? Pues bueno, muchas veces se acerca el autor o la autora, a veces jóvenes, no tan jóvenes, etcétera, que han publicado o no han publicado. Muchas veces llegan pues también pues preguntando no solamente un presupuesto, sino que también le ofrecemos pues ese servicio de cómo puede diagramar, cómo puede diseñar, cómo puede hacer una portada para su libro. Y más allá de eso, pues entonces también lo ayudamos en ese
en esa posibilidad de poder hablar él mismo de su libro. Entonces, es muy sencillo, ojalá todos los autores pues cuando tengan o sientan que tienen su obra acabada, registrada, escrita en sus Word, en sus documentos personales, hagan un proceso de edición, de lectura. Nosotros también estamos en esa atención, en esa atenta mirada al estilo, ¿sí? A la corrección, digamos, de lo que está presentando, y es en ese momento en que toda la sinergia se da. Es decir, todo el proceso, ¿no? Todo el proceso, Asesoría, sí. el servicio. A ver, doctora Sandra, pues también usted me hablaba, y hoy pues toca hablar de alianzas, ¿no? De acuerdo. Alianzas estratégicas, articuladas, en fin, como se llamen. Hemos visto que, por ejemplo, ustedes últimamente han acompañado algunos eventos de otras instituciones, no sé en qué carácter, un libro, por ejemplo, otras actividades externas, extramurales, en fin, pero ahí sin perder la característica de Casa Libro Total. Hablemos también de ese tema. De acuerdo, y bueno, es muy importante. Nosotros siempre hemos creído que estar haciendo registro patrimonial y cultural y formación de públicos tiene que ser una misión compartida. Por eso desde hace muchísimos años, desde que nació, somos de las entidades aliadas para generar eso que engalana nuestra ciudad una vez al año en una de sus ediciones, que es Salas Abiertas, y desde años posteriores Visitarte. Entramos en correspondencia, en alianza, para ofrecer una agenda cultural los meses de mayo para Visitarte y los meses de septiembre con todas las entidades culturales que hacen vida en la ciudad, para decir: aquí hay una ciudad que tiene arte, aquí hay una ciudad que ofrece formación de públicos, aquí hay un centro de la ciudad, por eso se llama centro, con las salas abiertas, que la gente conozca también que tiene la posibilidad de ir de forma gratuita a tener unas actividades culturales y artísticas de calidad, y nos unimos y entonces generamos esto. Otras alianzas muy importante que hemos tenido en lo reciente es con el Banco de la República. En el área cultural hemos estado haciendo también distintos proyectos de formación en colegios, talleres de lectura y escritura. El año pasado iniciamos un proyecto conjunto con el banco, propuesto por ellos, que se llama Leer los Santanderes, que intenta precisamente llevar esa literatura no solamente pasada, sino la reciente, de nuestros autores santanderianos a públicos escolares. Y tú lo venías creando diciendo. Público, canteras, semilleros, en todos los aspectos, también una de las tareas. Exacto, claro que sí. En esas extramurales, esas actividades. Y no es eventos. solamente lean, es también la oportunidad de que escriban y que se sientan autores también, de alguna manera, después de un contacto de varios días dedicados a taller de formación en escritura creativa. Y bueno, lo último que comentábamos hace un rato también, digamos, de las alianzas más significativas que hemos tenido en los últimos años, es la ULibro. La ULibro, la Feria del Libro de Bucaramanga, que ya tiene más de 20 ediciones. Siempre de alguna manera habíamos sido invitados a ser parte de la ULibro, pero en lo reciente ya hemos hecho una alianza más estratégica, en la que hemos tenido un nicho también en la franja de programación, donde hemos llevado los autores, sobre todo estos autores santanderianos que necesitan también esa vitrina de distribución. Lo hicimos en el primer año. El año pasado estuvimos también en uno de los stands, también propiciando encuentros desde el café y la literatura, y cada año pues que nuestra propuesta es mayor. Este año deseamos que siga siendo así, estar en la ULibro 2025, cada vez con mayores ideas, cada vez proporcionándole, ojalá, un apoyo al enriquecimiento de no solamente de la programación, sino también de la distribución y del crecimiento de públicos a la ULibro, que ya tantos años lleva.
Pues doctora Sandra, la hemos visto precisamente en esos eventos conduciendo, también estando ahí en tarima, en los escenarios, aparte de sus labores precisamente como directora de contenidos de la Casa Libro Total. Entonces, para aquellas y aquellos televidentes que están en la cultura, que están en todas esas expresiones, en fin, todo lo pertinente, vale la pena cuando se llegue por ese pasaje, por todos esos pasaditos del centro de la ciudad de Bucaramanga con mucha historia, época colonial, en fin, donde están los sitios religiosos, los sitios patrios de la justicia, en fin, ahí está a otro ícono, la iglesia de los Dolores, cercana, vecina, la Casa Libro Total. Entonces reiteremos esa invitación con base precisamente a lo que usted nos ha manifestado, de lo que ha sido este proceso de la Casa Libro Total, de todo el portafolio de servicios, en fin, que se presta y que lógicamente hay disponible constante y permanentemente en qué horarios para saborear un tinto y lógicamente cuando haya el evento de la parrilla que ustedes presentan, pues lógicamente con unas grispetas, con unas palomitas, en fin, usted, como lo decíamos anteriormente, conduciendo también algunos temas con base precisamente a esas actividades, las salas con las exposiciones, en fin, entonces reubiquemos nuevamente donde está la dirección, en fin, todo lo pertinente a la gente del área metropolitana o a quienes nos ven cuando vengan acá y que tengan programado, proyectado también y que estén inmiscuidos en la parte artística, en la parte cultural, en la parte folclórica y que busquen una tarima, que busquen una vitrina, que busquen un escenario, pues qué mejor que la Casa Libro Total, doctora Sandra. De acuerdo. Bueno, eso es así. Nosotros, bueno, la Casa del Libro Total, como hemos estado conversando en esta maravillosa entrevista, está en el centro álgido cultural de la ciudad, en el centro histórico de la ciudad, al lado de la Capilla de los Dolores, de la Alcaldía, de la Gobernación. Estamos en el centro para que todos, de alguna manera, puedan llegar además caminando ahora con estas nuevas calles maravillosas que tenemos alrededor, pues hacemos en conjunto con otras entidades allí, por ejemplo la Casa de Bolívar, estamos haciendo muchas actividades para tener esa agenda permanente y también una atención a través de un delicioso café. Ustedes pueden ir en las mañanas y en la tarde. Nuestros horarios pues son bastante amplios. Ustedes pueden entrar a Casa del Libro Total desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los sábados también tenemos nuestras puertas abiertas. Pueden disfrutar sobre todo los sábados de las grandes exposiciones que tenemos. Pueden también disfrutar en lo reciente de los clubs que se están organizando en relación a la literatura, la poesía, la pintura, también la manga. Estamos propiciando un espacio de encuentro para jóvenes los sábados en la tarde. Es decir, nuestra agenda está permanente de lunes a sábado. Y bueno, nada, no es más que se sienten en nuestras mesas a aprovechar de un delicioso café, un café de sentido y valor y de gran calidad como el café santanderiano en nuestro programa Café Total. Y todo lo pertinente a lo que es la agenda cultural semanal también, ahí podemos ubicarla digitalmente, virtualmente, en fin, todo lo pertinente, ¿no? Para programar con base a esa parrilla, ¿no, doctora Sandra? Sí, de acuerdo, es decir, ustedes van a encontrar en todo este proyecto que canaliza el Libro Total, van a encontrar biblioteca, patrimonio, encuentro, saberes, memoria. Pues nuevamente, doctora Sandra Cuesta, usted como directora de contenido de Casa Libro Total, muy formal, por acompañarnos acá en el set del Magazine de Noche. Luis Eduardo, muchísimas gracias, muy agradecida por esta oportunidad, allí donde podamos contar, gracias a medios de difusión tan importantes como el de ustedes, la tarea, la labor que nos proponemos siempre y en adelante, pues para nosotros es un honor y una felicidad muy grande. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, muy formal el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, de igual manera la distancia, quienes a través de las redes sociales diariamente, cotidianamente, permanentemente nos envían sus mensajes, comentarios, opiniones, sugerencias a los sistemas de televisión de las diferentes provincias, muy formal, el que faciliten también que esta parrilla, ustedes allá en los municipios, disfruten precisamente de lo que se viene realizando desde acá,
desde el Centro de Operaciones en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que continuemos, permanezcamos ahí en la sintonía, en el desarrollo de la parrilla de programación del canal 2 de Digitel. Y ustedes y nosotros mañana, en este mismo horario, estaremos con otros invitados, con otros temas, en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.